Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy tendremos un programa especial de entrevista a un gran comunicador de la Palabra de Dios. La Voz de la Alianza, este ministerio de comunicación, tanto en radio, televisión, internet, al tiempo de hoy, estará cumpliendo este año ya 28 años de estar llevando las buenas nuevas del Evangelio a cada familia. Cuando comenzamos este ministerio, Dios puso el contacto con el ministerio de este gran comunicador como es el pastor y consejero familiar Ernesto Pinto. Así que la Voz de la Alianza en toda su historia va caminando de acuerdo a todo lo que también Dios ha hecho en el ministerio del pastor Ernesto Pinto, un ministerio internacional. Y hoy tenemos la gran bendición de contarlo con su presencia aquí en casa, en Villahermosa, y de manera especial lo hemos invitado a una entrevista aquí en La Voz de la Alianza Internacional. Para las personas que no conocen de este ministerio de comunicación, tanto en radio y televisión e internet, ahora vamos a presentar una reseña de 20 años del ministerio del pastor Ernesto Pinto. Y recuerden, estamos también en nuestra gran celebración con el pastor Pinto en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Anoche comenzamos, hoy es el segundo día o la segunda noche, 6:30 de la tarde, y terminamos mañana 10 de la mañana. Así que tienes la oportunidad para que en familia puedas ser bendecido, bendecida en la reunión que tenemos allí en Maranata. Veamos esta reseña con el pastor Ernesto Pinto acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Veamos. Encuentro. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Pregúntese cómo se sentirá el corazón de un niño que ve a papá pegarle a mamá. ¿Qué pasará en las emociones de un niño o una niña que ve a su padre embrutecido por el alcohol? Es esta la clase de temas que el programa Encuentro ha estado tocando por los últimos 20 años. En 1994 fuimos desafiados a lanzar el programa internacionalmente. Recuerdo que de rodillas le pregunté al Señor qué formato deberíamos de emplear, cómo deberíamos de utilizar estos medios de comunicación. Y bueno, en su misericordia Dios nos dio el privilegio de concluir con este formato que ahora tenemos para Encuentro. Y las emisoras internacionales empezaron a solicitar el programa. Al irse incrementando el número de emisoras radiales, llegamos a utilizar hasta 10 máquinas duplicadoras de cassettes para de esa forma poder suplir la demanda por los programas. Muchas gracias por haber estado en sintonía con Tu Encuentro de hoy. El ingeniero de sonido, Neil Clausen, trabajó juntamente con Ernesto para que el programa fuera una realidad. Nos decidimos por el formato de entrevista y fue el comienzo. Pero yo pienso que siempre el testimonio va a impactar al corazón del oyente. Nunca llego yo con la agenda para el programa, sino que el entrevistado siempre me da la agenda del programa. He intentado de que el programa sea realmente relevante a la comunidad que estamos hablando. Hemos tratado de conversar esos temas que afectan a nuestras familias. Por otro lado, hemos escuchado la audiencia, hemos escuchado lo que las radioemisoras dicen y nos hemos ido ajustando a ellos. Por supuesto, siempre ha habido un proceso de oración y de producción, pero siempre hemos estado atentos a escuchar el corazón del pueblo. 3 días ella de haber regresado del hospital. El ingeniero de sonido Dan Clowett trabajó junto a Ernesto por 10 años. Bueno, haber sido involucrado en el programa Encuentro ha sido una fase de gran crecimiento para mí, tanto espiritualmente como técnicamente también. Yo vine aquí en un tiempo donde yo estaba explorando el mundo digital, el mundo de edición por computadora, de medios de comunicación. Si usted desea volver a escuchar uno de nuestros programas, bueno, la solución es simple. Vaya a la página de internet donde encontrará un buen número de nuestros programas, www.encuentro.ca. Después de la pausa regresamos. Soy
Encuentro está ahora en más de 1,600 emisoras de radio en cada país que habla español en el mundo. Ha sido Dios quien ha permitido esta relación entre Encuentro y las radioemisoras para alcanzar a la población de habla hispana con el mensaje de amor y esperanza a través de las buenas nuevas de Jesucristo. Televisión y radio son relativamente accesibles también para la gente que está viviendo en pobreza. Así que yo pienso que el futuro de Encuentro debería ser mayormente en esas plataformas, en televisión y radio. Ahora el programa de 180 grados está siguiendo las pisadas de Encuentro. La cámara va a donde están las historias y la audiencia. El contenido del programa los deciden las historias de fe, como nuestros invitados han dado un giro de 180 grados a sus vidas. La necesidad de contar la historia de Cristo en la vida de las gentes nunca terminará. A usted que nos ha apoyado y ha orado por nosotros, muchas gracias. A todo el personal que de una u otra manera hace posible de que esto sea una realidad, quiero decirles gracias. Tenemos un equipo fantástico de trabajo en nuestra oficina de Encuentro. Gracias también a estos medios de comunicación que han abierto su puerta para que nosotros podamos estar en el mundo de las comunicaciones. Les pedimos sus oraciones para que podamos seguir produciendo los programas de Encuentro y de 180 grados. Para todos nosotros que trabajamos en los medios de comunicación, siempre el pastor Ernesto Pinto ha sido un punto de referencia. Y qué mejor bendición de tenerle aquí en La Voz de la Alianza Internacional. Y bueno, pues José David, puedes presentar al pastor porque tú eras muy pequeño cuando empezaste y ahora pues ya también el Señor te está usando en el medio de la comunicación. Sí, bueno, recuerdo que bueno, él venía, ¿no?, de vez en cuando a visitarnos y que hacía entrevistas, ¿no?, con algunos hermanos de la iglesia y acerca de cómo eran antes de venir a los pies de Cristo y el cambio que obtuvieron cuando vinieron a los pies del Señor. Sí, vimos imágenes de Plaza de Armas aquí en Villahermosa, cuando vino una vez y fuiste a las calles a hacer entrevistas. Esto es algo que dejó huella, porque pues es la característica de tu ministerio, de ir a donde está la gente en su necesidad y grabarlas allí. Bueno, me siento privilegiado de estar con ustedes y saber que les hemos acompañado. Verdaderamente para mí fue un verdadero gozo, ¿no? Saber que ustedes estaban siendo pioneros acá en esta región en los 90, ¿no? Sí. Y la primera vez que estuve con ustedes fue en el 99, recuerdo, pero ya ustedes transmitían el programa porque creo que en Acapulco les dieron uno de los, cassettes. Sí, comenzamos con cassettes. Es impresionante cómo ha ido evolucionando todo esto porque grabábamos en aquellos rollos enormes que había, ¿no? Y todavía los cortábamos con tijeras. Así ha ido evolucionando la tecnología. Y a pasos agigantados. Es terrible cómo ha pasado. Y me siento privilegiado que nuestro ministerio haya podido modelar para otros, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo. Y creo que ese ha sido un aporte de nuestro ministerio a las comunicaciones en América Latina. Por otro lado, lo que ustedes estaban enfatizando, ¿no? Siempre hemos ido a los menos afortunados, a la gente que no tiene voz. Hemos abierto los micrófonos para ellos y de esa manera hemos mostrado al mundo lo que Cristo puede hacer en los menos afortunados. Sí, hemos conocido a través de los años que llevamos en amistad y en referencia a tu ministerio de comunicación, cómo Dios te ha usado en diversos países latinoamericanos y hay muchas experiencias que inclusive tú has plasmado en tus libros. Más adelante vamos a hablar de tus libros, porque ya hay todo un legado que tú estás dejando a las generaciones futuras si el Señor no viene antes. Sí, definitivamente yo creo que me he enriquecido mucho al escuchar los testimonios de la gente, el conversar con ellos, el caminar en los mercados, en los salones de los diputados, o sea, hemos ido a todas las esferas
Y eso hemos experimentado a Dios de una forma especial. Y de alguna manera hemos tratado de plasmarlo en los libros, en los programas de televisión, porque no solamente hacemos radio y televisión, sino también los eventos de restauración familiar. Estamos en este momento en Centroamérica alimentando más o menos unos 500 niños. Hay diferentes áreas de ministerios que por supuesto no los promovemos, no los menciono en la radio, pero que están constantemente en nuestro corazón. El Ministerio de los Niños surgió un día que estábamos caminando con mi esposa por uno de los barrios más pobres en Centroamérica, y mi esposa dijo, yo voy a enviar, después de conversar con unos niños que estaban ahí, yo voy a enviar a estos niños a la escuela, y los puso a una escuela privada, eran 3 niños, y ahí surgió entonces el deseo de apoyar a los niños, y se fue evolucionando a que también los niños tienen hambre, los niños de la calle, y en fin, empezamos a ensamblar comedores en Centroamérica, y eso es lo que hemos estado haciendo a través de todos estos años. Dios ha sido bueno porque si tú ves en los ministerios de radio y televisión, a diferencia de otros ministerios que necesitan promover, ¿no es cierto?, el recaudar fondos para sus ministerios locales. Yo estoy hablando solo a los no creyentes, y Dios nos ha bendecido. No pedimos absolutamente nada, pero por supuesto que necesitamos, ¿no? Necesitamos mucho dinero para hacer estos ministerios, y Dios en su fidelidad nos ha provisto todo lo que necesitamos para poder seguir adelante. Creo que tu propia vida ha sido una experiencia propia para todo el trabajo que hoy estás haciendo, porque tú vienes también de una zona marginada, de un lugar donde hubo mucha necesidad, y creo que tu corazón siempre está tocado al ver la necesidad de la gente. Tengo aquí en mis manos este libro que habla de tu biografía, y aquí dice de un niño que salió de Honduras. Quiero leer la parte que dan referencia a tu vida. Dice, mi buen amigo Ernesto dejó los campos bananeros de su querida Honduras, o sea, de plátanos, ¿no? Sí. Donde la mayoría de los jóvenes no tenían futuro ni esperanza. Sus vecinos vivían en extrema pobreza. Ernesto decidió estudiar desde adolescentes y servirle a Dios. Y saliste de aquel lugar. Y hoy, bueno, el Señor te ha proyectado y ahora te vuelve hacia donde están los necesitados. Por eso estás trabajando en esas zonas. Creo que el ser humano que ayuda a otros es aquel que nunca olvida sus raíces. El ser humano que ama de verdad es aquel que nunca abandona de donde salió, ¿no? Y yo, como me gusta decirlo, soy parte de las estadísticas, ¿no? Sí. Crecí sin padre, el padre nos abandonó cuando éramos muy chicos, y crecí en el barrio, ¿no? Y una cosa que me llevó a mí a entender el mundo fue que estando en la finca de bananos o de plátanos, como ustedes dicen acá, un hombre maduro me dijo, tú no perteneces a este mundo. Lo que me quiso decir no que no pertenecía al mundo, sino a este bananal, ¿no? Sí, sí. A esta miseria. Estaba profetizando ya. Exactamente. Y dijo, creo que debes de ponerte a estudiar, regresar a la escuela. Yo nunca había abandonado mi escuela, pero él asumió que porque estaba trabajando ahí había abandonado la escuela. Pero eso me llevó a un entendimiento de que yo necesitaba prepararme, capacitarme para poder servir. Y en su misericordia Dios me alcanzó a los 16 años. Y ahí el mundo cambió, ¿no? Sí. Porque 2 semanas después de que entregué mi vida a Cristo, yo estaba predicando en los mercados, en los buses, en los autobuses, en fin, y desde entonces no he parado. Y si no me paras ahora te robo el programa también. Bueno, desde muy pequeño conociste al Señor Jesús, empezaste a servirle, sí. Pero ¿cómo decidiste salir de Honduras? Bueno, desde siempre yo ayudé a la gente. Sí.
Y recuerdo que era un niño, este hombre que me hizo esa profecía o que me dijo esa palabra, era un analfabeta, nunca había ido a la escuela. Entonces cuando le mandaban cartas, siempre me buscaba para que yo se las leyera. Era muy interesante porque yo podía ayudar de esa manera a estos campesinos que no sabían leer. Les ayudaba a leer los documentos que le mandaban las compañías de donde trabajábamos. Y cuando entregué mi vida a Cristo, recuerdo que yo crecí en un área típica como acá en Villahermosa, que está rodeada de ríos. Sí. Y nos inundábamos, cada año nos inundábamos, así como Villahermosa, que a veces se inunda aquí. No, ya no, ya no. Ya no, gracias a Dios. Se libró todo. Se liberó todo. Pues allá no. Hay mucha oración de por medio ahora, mucha guerra espiritual contra las fuerzas del enemigo. Eso es bueno. Y allá teníamos toda una región que se inundaba, y eso era una oportunidad para la iglesia de servir a la gente. Sí. Me preguntaste cómo salí de Honduras y le estoy dando mucha vuelta al asunto, pero en esa oportunidad recuerdo que un misionero fue y compró algunas colchas, comida para llevarle a la gente. Y yo era parte del equipo y me fui hacia una ruta donde había mucho lodo, era mucho fango, y encontré unos niños que estaban pidiendo algo para comer. Yo le dije, venga, llévame a tu casa, le voy a dar esta comida a tu madre. Y la señora estaba en una cama, enferma, con fiebre. Y yo entré, había una niña comiendo un plátano verde de desayuno, ¿no? Eso me partió el alma a mí. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tanta miseria? ¿Por qué tanto dolor aquí en la gente? Y la respuesta que yo escuché literalmente en ese momento fue, bueno, para eso tengo mi pueblo, para eso estás vos, para sanar el dolor de esta gente. ¿No? Y recuerdo que con uno de los amigos que andaba ahí fuimos a traer un médico que andaba entre nosotros para poder ayudar a esta señora. Y saliendo de ahí, en medio del lodo, que recuerdo que me arrodillé y le digo, Señor, si yo te sirvo para algo, quiero servirte. Y ese momento es que yo entrego mi vida al ministerio, ahí en ese lugar. Y 2 semanas después yo salí para un seminario, me mandaron a un seminario que estaba como a unas 3 horas de mi ciudad. Ya con el seminario, pues ya era pastor, ¿no? El seminario no te hace pastor en realidad, pero todo ello fue el llamamiento en Honduras, todo estaba en Honduras. Y luego de ahí empecé a servir ya como pastor de jóvenes. Y como 3 años más tarde me vine a terminar mi seminario ya universitario aquí a Chicago. Esa es la manera como salgo del país, con una promesa de servirle al Señor, de hacer lo que Él quisiera. Y ahí en Chicago es donde el Señor me llama a estos ministerios de comunicación. De los medios de comunicación, y desde entonces tu vida ya. Así es. Y si quieren saberlo todo, compren el libro. Sí, está disponible en Amazon.mx. Quiero presentar este libro, se llama El niño del bananal o del platanal para nosotros en el lenguaje de acá de Tabasco. La historia de Ernesto Pinto. Fue escrito por Paul H. Boge, sí. Un escritor inglés. Es un escritor canadiense. Un cineasta, sí. Muy comprometido con el Señor, y un día llegó a mi casa y me dijo que el Señor le había indicado que escribiera mi historia. Yo pensé que cuando él dijo es porque ya el Señor me estaba llamando a su presencia, pero no, todavía me da algunos años más para poder seguir proclamando el amor de Dios. Qué bien. Pues tienes muchas historias, tanto antiguas como frescas, de todo lo que tú puedas ir comentando a través de tu ministerio. Y bueno, vamos a ubicarnos ahora a lo que estás haciendo recientemente. Estás viviendo ahora en Canadá. Sí, hace unos 35 años el Señor nos permitió movernos al Canadá para hacer el trabajo, porque en la ciudad de Chicago, en el momento en que el Señor me llamó a trabajar entre el mundo iberoamericano, o de latinos, como decimos nosotros, había más o menos de 1 millón de hispanoamericanos ahí en la ciudad de Chicago.
Y me involucré en el trabajo pastoral, empezamos a plantar una iglesia. Sin embargo, había mucha necesidad de nuestros hermanos en el área legal. Entonces me involucré en el área legal, a ayudarlos legalmente para que pudieran formalizar sus documentos. Y entonces empecé de trabajo con la inmigración ahí, a defender a los refugiados políticos, a los que iban a deportar. Y luego pues el gobierno canadiense supo de mi trabajo y me mandó o más bien solicitó a la iglesia que me pudiera mover hacia el Canadá para poder trabajar con los refugiados políticos que llegaban de Centroamérica. Recuerda que en los 70s, 80s, cuando sucede todo esto, están las guerrillas en Centroamérica. Sí. La guerrilla en El Salvador, la guerrilla en Guatemala, la guerrilla en Nicaragua. Entonces, Canadá estaba trayendo muchos refugiados políticos a su país, a ese país, y me pidieron que yo viniera para hacer el trabajo. Entonces, fue una historia muy interesante porque pude escuchar muchas historias. Había comenzado el ministerio de radio ahí en la ciudad de Chicago. Y al llegar acá y escuchar las historias, el Señor fue poniendo en mi mente, ¿no?, el formato de encuentro que ustedes tienen ahora, o el formato de 180 grados. Todo surgió con dos historias, te las cuento rapidito, no sé si ya las he contado acá, pero la historia de un hombre que estuvo en la guerrilla y a él lo habían puesto, o sea, era un militar, no un soldado, ¿no? Bueno, llegó a torturar a un enemigo, como ellos le llaman. Y él lo torturó, él describía cómo lo torturaba, le arrancaba pedazos de piel. Pero en medio de eso se le fue la chaveta, como decimos nosotros, ¿no? Volvió loco. Perturbación mental. Perturbación mental. Y terminó de refugiado allá. Sí. Entonces el médico lo miraba y un juez que no lo podía controlar fue el que me llamó a mí. Me dijo, mira a ver si vos puedes ayudar a este hombre, porque no está descontrolado y no sabemos qué hacer. Y entonces yo lo tomé y pues empecé a dar la terapia y toda la cosa, porque era para eso que me pidieron. Al final de 2 meses yo me di cuenta que ninguna de las terapias funcionaba. Y yo le digo, mira, esto no les gusta que uno hable, porque el gobierno no te permite que hables la palabra de Dios, aunque yo era pastor, ellos sabían que yo lo hacía. Le digo, pero yo te puedo presentar el plan de Dios y te vas a dar cuenta de lo que va a pasar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, abrí la escritura, le expliqué el plan de Dios. Ese hombre aceptó a Cristo Jesús. Para no hacerte larga la historia, en 2 meses yo lo estaba bautizando, completamente cuerdo. Y yo digo, esta es una historia que yo podría contar en la radio. Y le pregunté, ¿quieres venir a la radio? Vino a la radio, contamos la historia y ahí surgió uno de los programas de encuentro, los primeros programas de encuentro. Esa es la primera historia. La segunda historia es una señora que me llamó a la radio y me desafió, me dice, usted habla del amor de Dios y suena muy bonito todo esto, pero quisiera saber si puede venir a mi casa a ver a mi hijo que se está muriendo de SIDA. En aquellos años, en los 80, el SIDA era como un tabú, mucha gente no hablaban de eso. Yo le digo, no hay ningún problema, si usted me permite, yo puedo llegar a su casa. Y ahí estaba aquel hombre muriéndose literalmente. Pero me dice una cosa, yo no quiero que me hable de la palabra de Dios, ya he oído mucho sobre eso, me dijo. Pero quiero saber si usted me puede dar un abrazo. Eso fue lo que me dijo este hombre. Yo le digo, con mucho gusto, yo lo abracé. Y cuando lo abracé, yo oré por él. No le dije que estaba orando, pero estaba orando por él. Y me fui, conversé con la señora, a ella sí le presenté el plan de salvación. Más o menos como 3, 4 meses más tarde, la señora me volvió a llamar y me dice, mi hijo quiere hablar con usted. Y ya está en la cama, en el hospital, ya está muriendo. Y me dice, usted no sabe lo que pasó ese día que usted me abrazó. Y yo le dije que no me hablara la palabra de Dios. Pero hoy quiero que me explique cómo llegar al cielo. Y unas horas después todo murió. comenzó con un abrazo fraterno.
qué es lo que Dios nos muestra en cuanto a lo que debemos hacer, porque Cristo precisamente vino a acercarse a la gente, a tocar a la gente, a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de los enfermos sí. Así es. Y hay muchos que están que no tienen SIDA físicamente, pero están infectados por la lepra del pecado. Sí. No los deja funcionar. Ellos también necesitan un abrazo, necesitan saber que Cristo les ama. Y ese ha sido mi trabajo, pastor, ahí surgió el programa de radio y luego el programa de televisión. Sí, aquí tenemos, ahora vamos a hablar de tus libros. José David, ¿puedes hablar sobre este libro que se llama Sin Anestesia? Porque precisamente son preguntas y respuestas. Y bueno, aquí quiero hablar de lo que dice nuestro buen amigo Raúl Justiniano en un comentario que él hace a tu libro. Raúl Justiniano es un gran periodista y pastor ahora en Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, y él escribe lo siguiente: la sólida vivencia y rica experiencia de Ernesto Pinto, comunicador, consejero, mentor y coach de cientos de líderes y personas a nivel mundial, se plasma con mucha sabiduría y destreza en este libro Manual de Consejería y Coaching, que estoy muy seguro será de bendición para miles y 10.000 de personas en muchas ciudades donde llegará este manuscrito. Se llama Sin Anestesia. Así que este libro, que es un libro muy práctico de conocer, bueno, aquí hay temas que se abarcan en este libro y que tiene que ver con los temas diarios de los problemas que hay en la familia, y a través de preguntas y respuestas podemos nosotros ir conociendo lo que Dios ha determinado en bendición a cada persona y a cada familia, ¿no? En realidad es más de las historias cotidianas, en el cual hago un comentario sobre lo que sucede en el día a día en la familia. Este otro, que me imagino que lo vas a mencionar en un rato, es el que es en base a preguntas y respuestas. Y los libros surgen por la necesidad, no tanto porque yo me dedico a escribir, pero no es mi pasión. Mi pasión es la evangelización a través de los medios de comunicación, como ser radio y televisión. Sin embargo, hay muchas necesidades en nuestras comunidades. Entonces me di cuenta que podía escribir en un lenguaje muy sencillo esos temas, y como dice este libro, sin anestesia. No les andamos dando rodeos ni vueltas, al punto. No hablamos de la pornografía, por ejemplo, cómo la pornografía ha afectado nuestras familias con las redes sociales en este momento. Te mencionaba fuera del aire que nuestra generación fue expuesta a la pornografía cuando teníamos 16, 17 años. Hoy los niños a los 7 años son expuestos a la pornografía, y muchas veces los padres, al darles estos teléfonos o móviles, no se dan cuenta de lo que le están dando a sus hijos, y le pagan el plan, y está bien que hagan todo eso, pero deberían de controlarlo. Sí. Para eso es el padre, para que controle estos medios, para que nuestros hijos no sean expuestos a todas estas maldiciones. Y eso es lo que hablamos en este libro, Sin Anestesia. Sí, bueno, pueden conseguir estos libros si van hoy a la iglesia. Se están vendiendo este libro. Lo estamos vendiendo a 150 pesos o bueno, si no, pues lo pueden adquirir por Amazon, ¿no? En internet. Y bueno, como bien decía aquí el pastor, bueno, es un libro, digamos, práctico, donde, bueno, va directo al grano, ¿no? Sobre, de todos los temas un poquito, ¿no? Pero que ayuda. Y bueno, presentamos el otro libro entonces, ¿no? Sí, puedes presentarlo. Bueno, el otro libro, Almas en Oscuridad, que bueno, también da respuestas, ¿no? A los problemas, pero de una manera más amplia, podemos decirlo. Y bueno, pues también trata, ¿no? De todos los problemas que hay, bueno, en la familia, en el matrimonio
o los mismos estudiantes. O sea, estos libros pueden servir para los que están casados, para los que están solteros o incluso hasta adolescentes. Ayer me tocó ver cómo adolescentes compraban, bueno, sobre todo el libro de la anestesia. Y bueno, qué gozo que muchos chavos, ¿no? Se interesen por la lectura y también por buscar de alguna manera a Dios, ¿no? En los estudios. Y es muy grato escuchar de ello. Y este libro, bueno, también lo estamos vendiendo en la iglesia el día de hoy. Bueno, es un poquito más grueso, por eso le hemos puesto un precio de 200 pesos. Si van hoy a la iglesia lo pueden conseguir. Y bueno, si no, pues ahí están Amazon para conseguirlos. Y bueno, continuamos con la entrevista. Bueno, yo quería preguntarle al pastor Ernesto acerca de, bueno, sus últimas palabras que dice cuando Dios te ama y yo también. ¿Cómo surgió ello? Bueno, ese es un dicho cristiano, muy antiguo, por cierto. Lo que sucedió fue que la persona que me evangelizó a los 16 años me dio un abrazo y me dijo eso: Dios te ama. Y yo también. Y yo también. Entonces me gustó la frase, porque muchas veces, bueno, pensamos que Dios nos ama, pero ¿qué tal era el prójimo, el que está al lado? Y creo que nosotros también debemos de amar a la gente. Y creo que es un verdadero gozo el abrazar a la gente y decirle te amo profundamente. Y así es como surge ese dicho: Dios te ama y yo también. Quería nada más decir un poquitito sobre este libro de Almas en la Oscuridad. José David dijo que los jóvenes, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temas, sí, para la juventud, luego matrimonio, familia, en fin, hay para toda la familia. Estos son, como dice Raúl Justiniano, manuales de consejería, ¿no? Muchas iglesias lo utilizan como un manual de consejería para entrenar a sus servidores o diáconos, como le llaman en otras comunidades. Entonces creo que eso era la intención de esos libros. Y es una buena oferta la que usted está dando, porque creo que en Amazon están más caros. Así que aprovechen que vengan esta noche y llévenselos, ¿no? Sería un gozo conocerles y abrazarles. ¿Dónde vamos a estar esta noche? En el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. La dirección es Colonia Águila, en esta ciudad de Villahermosa, calle Belisario Domínguez 519. 6:30 de la tarde es la cita el día de hoy. Mañana ya terminamos este encuentro profético de restauración familiar a las 10 de la mañana. No se pierdan estas reuniones, son bendiciones del cielo en estos tiempos difíciles que está viviendo la familia. Acabamos de salir de toda una pandemia donde el miedo prácticamente afectó a la familia. Muchas familias todavía no se recuperan del miedo, del temor. Por eso cuando el pastor habla del abrazo, esto es muy importante, porque hoy sí ya nos podemos tocar, nos podemos abrazar, y no hay como recibir el contacto de un hermano, el sentir de el amor de Dios a través de una persona. Esto es fundamental. Entonces tenemos ahora la oportunidad de tener nuestras reuniones como iglesia en un servicio presencial, y bueno, pues tenemos la oportunidad. Hoy es el segundo día de oportunidad, mañana ya terminamos, y creo que tenemos unas imágenes de lo que ayer sucedió en tu predicación, porque el mensaje lo estamos también transmitiendo en online. Así que veamos un poco de lo que ayer sucedió en el Centro Maranata, para que se animen a estar hoy con nosotros a las 6:30 de la tarde en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, el Centro de los Milagros. Escuchemos un momento del mensaje de ayer. Que ellos me prestan cuando llego acá a México. Aun cuando no he venido para acá, he estado en la Ciudad de México, siempre está preocupado: ¿cómo estás? ¿Quién te va a recoger? Y me recogen allá y me llevan a donde tienen que llevarme. Lo agradezco mucho. Por eso le digo siempre que somos
hermanos de dos madres diferentes. Y estamos muy agradecidos con Dios. Recuerdo la primera vez que venimos, y fue en 1998 o 1999, no recuerdo exactamente, pero creo que fue en 1999. Tuvimos unas experiencias maravillosas en este lugar. Había un avivamiento especial que Dios había traído a través de esta familia a este lugar. Y recuerdo que en esa primera reunión, un hombre altote así, trigueño, como que me estaba esperando ahí al final de la plataforma, y los sugieres, recuerdo que lo estaban como deteniendo, pero de alguna manera él se abrió espacio y me preguntó que si lo podía abrazar. Bueno, eso es muy fácil para un predicador, ¿verdad? Abrazar a una persona. Y yo lo abracé, pero la sorpresa fue que él me abrazaba y me apretaba, me abrazaba y me apretaba. Y estaba llorando en mi hombro, ¿no? Y había escuchado la palabra. Y ese día habíamos hablado sobre el perdón y el perdonar a aquellos que te habían hecho daño, ¿no? Y lloró ahí todo el tiempo, y finalmente tuvieron que arrancarlo porque estaba llorando mucho tiempo. Al día siguiente vino y estaba en el mismo lugar para contarme lo que había sucedido. Él me dice: a mí nunca un hombre me había abrazado, y yo escucho sus programas. Creo que La Voz de la Alianza era lo que lo transmitía acá en ese momento, y me dice: yo escucho sus programas. Y entonces ya le digo: ¿te gustan los programas? Ya me sentí yo un poco más cómodo, ¿no? ¿Te gustan? Ah, claro, me dice, me gustan todos los programas. Y entonces lo desafío y le digo: ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? Y me dice: mire, yo no me acuerdo de ninguno, pero sí me acuerdo, me dice, que usted siempre dice: Dios te ama y yo también. Y es por eso que vine, me dice, anoche, y quería saber si realmente me amaba. Y mientras estaba acá, usted me abrazó, algo pasó en mi corazón, me dice. Algo pasó en mi corazón y yo empecé a llorar y a llorar. Y le digo, cuando me fui de aquí, yo iba llorando. Llegué a la casa y estaba llorando. Y como a las 3 de la mañana yo no paraba de llorar. Y le decía: Padre, es sabroso lo que siento, pero quiero dormir un poquitito. Y seguía llorando y riéndose, llorando y riéndose. Y luego dice que al final y en la madrugada, cuando él recordó el mensaje nuevamente, y le dijo: Padre, yo perdono a mi padre que me abandonó. Me contó él que nunca había conocido a su padre. No sabía si estaba muerto, si estaba vivo, él no lo conocía. Pero llevaba mucho odio en su corazón, mucho rencor. Eso sucedió acá en esta congregación. El Señor lo liberó completamente, simplemente porque él decidió confiar en la palabra santa de Dios. Y es la palabra santa de Dios la que nos limpia. Es el agua de Dios, la palabra maravillosa. Y cuando nosotros permitimos que la palabra crezca en nosotros, ¿no? Así como leyó la palabra antes de ofrendar, la palabra es la que nos convence. Si la palabra no te convence, ya no hay nada que te convenza. Pero la palabra sirve para eso. Entonces estamos frente a la palabra esta noche, sabiendo que es la palabra del Señor, sabiendo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, no al vecino, ¿verdad? Dios no quiere hablar al que no vino. A veces siempre decimos: si hubiera venido la fulanita o el fulanito. No, esto no es un partido de fútbol que le pasamos la pelota al otro, ¿verdad? Cuando Dios quiere hablar con nosotros. Es parte de lo que sucedió anoche. Dios es Dios de persona a persona, y hoy tenemos la oportunidad de llevar las buenas nuevas del cielo, de las bendiciones del cielo, a cualquier persona de una manera individual. Por eso te invitamos para que estés de manera presencial, ahora que lo podemos hacer en el Centro Maranata, y tener allí la palabra directa a tu corazón. El pastor y consejero familiar Ernesto Pinto es un hombre que habla directamente al corazón en el lenguaje del amor de Dios. Dios es amor y Dios ha levantado diversos ministerios. Este es uno de ellos que verdaderamente toca el corazón. Y bueno, ahora estamos conociendo de un legado que él está dejando en sus libros, hablando del amor
a cada persona, a cada matrimonio, a cada hijo, para la restauración de toda familia. Así que no dejen de estar con nosotros hoy 6:30 de la tarde. Se transmitirá también para los que no vivan en esta ciudad vía online, el servicio online hoy en la noche, y mañana también terminamos a las 10 de la mañana. Así que no se pierdan estos servicios que son de bendición para nuestra ciudad, para nuestro territorio. Son los tiempos de oportunidad para la restauración de la familia. Bien, pastor, pues es bueno hablar de experiencias ahora últimas que se han tenido después del gran confinamiento que hubo y todo se paralizó. Muchos dejaron de salir a la evangelización y creo que el año pasado empezó nuevamente a movilizarse todo. Una vez que ya los gobiernos permitieron a las congregaciones volver a la rutina normal, y ya empezaron a llamarme a ir y visitar las diferentes comunidades. Y ya el año pasado, por la gracia de Dios, pudimos salir a mediados de año. Estuvimos en Centroamérica, en Honduras, Guatemala y también en los Estados Unidos compartiendo. Una experiencia muy interesante fue un pastor que estaba afectado con el virus y había estado en cama ya por mucho tiempo. Me pidió oración. Fuimos para orar por él, le impusimos las manos y había estado ya muchos días tirado y Dios lo levantó inmediatamente. Podemos ver que aunque muchos murieron, la iglesia tenía la autoridad y tiene la autoridad para poder seguir imponiendo las manos. Y eso es lo que hemos hecho en estos últimos meses que hemos estado saliendo, es aplicando la autoridad sobre todas estas cosas. Y tal vez vendrán cosas mayores, pero nosotros, como tú lo dijiste, pastor, seguimos proclamando la venida de Cristo Jesús, que creo que será lo más maravilloso que va a suceder. Sí. En tus experiencias últimas que has tenido, ¿hubo un cambio en cuanto a la obra misma del Señor en las iglesias? Porque hemos oído tanto de iglesias que se fueron enfriando, algunas en su asistencia, cuántas personas dejaron de asistir, como empezaron los servicios online, muchos se quedaron en online, pero dejaron de ir a los servicios congregacionales. Bueno, se dice que 35% de la gente en las congregaciones no regresó a las congregaciones. ¿Eso fue a nivel mundial? A nivel mundial, a nivel mundial. A nivel mundial. Sospecho que viene un avivamiento enorme a la iglesia. Se está profetizando sobre ello. Por el desánimo que ha habido en muchos creyentes. Sin embargo, poco a poco se va levantando las congregaciones. Lo que hemos visto es que mucha gente nueva está llegando. Es muy interesante. Mucha gente nueva está llegando a las congregaciones y vemos que hay hambre, a pesar de que algunos fieles, entre comillas, no han regresado, pero vemos que hay mucha hambre en la gente, ¿no? Y está viniendo a las iglesias. Te cuento que en estos últimos meses me han invitado de tal manera que yo no me puedo dar abasto, ¿no? He tenido que decir no a muchas personas. Sospecho que el Espíritu Santo está despertando algo maravilloso en las congregaciones a nivel mundial, y especialmente en América Latina. ¿Por qué? Porque el miedo lo puedes tocar. Y la crisis no ha terminado. Y vendrán otras crisis. Y por eso necesitamos agarrarnos del Señor. Por eso necesitamos acercarnos al Señor de corazón, entregar nuestras vidas y nosotros que somos sus siervos, dedicarnos a hacer su trabajo permanente. Es bueno escuchar lo que estás diciendo porque tú eres un hombre de Latinoamérica, pero te has movido mucho en las regiones del norte, Canadá, Estados Unidos, y además en el medio de comunicación tienes contacto con muchos otros países de otras latitudes, para ir analizando todo lo que el Espíritu Santo está haciendo al tiempo de hoy. Y es una confirmación de todo lo que Dios
ha dispuesto para estos últimos tiempos, porque la crisis, como tú señalas, cada día como que se incrementa más, pero en medio de todo ello, la iglesia empieza a resurgir, a alumbrar como nunca. Y creo que eso es lo que estamos ahora experimentando en nuestras iglesias, como un rebrote de avivamiento. Un despertar. Un despertar. Y creo que esto no va a terminar. Antes de la pandemia yo estuve enseñando sobre comunicaciones en Ucrania, que están en la guerra o están en guerra ahora. Y encontré que había algunas familias guatemaltecas y algunas familias mexicanas de misioneros en esa región. Entonces nosotros sabemos que este es el tiempo que Dios nos ha llamado para expandernos. Y no solo nos vamos a expandir al mundo, sino también localmente. Dios va a utilizar a cada creyente para alcanzar las familias. Yo creo que Dios está movilizando a muchos latinoamericanos, porque así como acabas de decir, en Ucrania, ¿cuántos latinoamericanos hay? Y asimismo en Rusia, en India, en China, estamos viendo por donde quiera hay latinoamericanos. Así es. Pero Dios está distribuyendo un ejército para hacer luz y sal. Y creo que estamos viviendo los mejores tiempos para la iglesia latinoamericana. Definitivamente hay mucho miedo, hay mucho temor en el mundo, pero hay mucha hambre de escuchar la palabra de Dios. Y qué oportunidad para nosotros para decirle: Jesús te ama, Dios envió a su Hijo para salvarte. Creo que ese es el mensaje más maravilloso que tenemos en nuestra boca. Así es, y creo que también Dios está usando a los latinoamericanos allá en Canadá y en Estados Unidos de una manera especial, porque el miedo como que ha paralizado a mucho pueblo, pero como que el latino es más aguerrido en cuanto a lo espiritual. Así es. Y hay un gran avivamiento. Pues agradecemos, pastor, que hayas comentado todo esto y hayas estado con nosotros. Y bueno, creo que hemos tenido la oportunidad de hablar un poco de todo. Y bueno, antes de retirarnos, ¿quieres dejar un mensaje a la gente que generalmente está con nosotros en La Voz de la Alianza? Siempre hay una gran audiencia. Bueno, reafirmar que Dios todavía está vivo, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y esta es tu oportunidad. No hay mañana, es hoy. Dice que hoy debemos de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Y bueno, qué maravilloso sería que tú puedas decirle: Señor, bienvenido a mi corazón. Me hago disponible para ti. Quiero que tu voluntad se haga. Sálvame en Cristo Jesús. Amén. Así es la salvación dada por el Señor. Es solamente abrir el corazón y declarar a Jesucristo Señor y Salvador. Siempre hemos enseñado que es un traslado espiritual de un reino a otro reino. Ahora estás en el reino de Dios. Te esperamos en el Centro Maranata para que todo sea concluyente en cuanto a tu bendición. Siempre hay una palabra, hay un milagro que Dios tiene para cada persona que se dé cita en el lugar de la bendición, y ese lugar es el Centro Maranata al tiempo de hoy. El pastor Pinto estará hoy nuevamente ministrando a las 6:30 de la tarde. Te esperamos allí y mañana terminamos a las 10 de la mañana. Puedes también estar sintonizándonos en el online. Así que hay mucha oportunidad de recibir de Jesucristo. Y bueno, pues agradecemos, pastor, y a ustedes que han estado con nosotros, y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.